Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tras haber hecho un vídeo sobre 10 críticas a Jesús G. Maestro y a su teoría y a su interpretación de la literatura, que es una persona y una teoría que tiene bastantes fallos, falacias y cosas enmendables, pues en este vídeo he pensado en hacer la contrapartida, en hacer lo contrario, es exponer 10 agradecimientos o 10 halagos a Jesús Maestro y a su teoría. Así que nada, vamos a ir comentando estos 10 puntos que para mí son relevantes. Hay muchísimos más, pero para mi persona, son los que más me han ayudado en la interpretación de la literatura y en otros muchos aspectos como vamos a comentar. Así que mucha gente se creía que yo había publicado ese vídeo como crítica feroz, pero realmente yo también estaba pensando en hacer esos 10 agradecimientos a Jesús que Maestro. Bueno, voy a leer y voy a interpretar un poco, con otras ideas que se me vengan a vuela pluma. Punto número 1. Debemos de agradecerle a Jesús G. Maestro o a su interpretación de la literatura una definición racional y concreta sobre el concepto literatura. Bien, según G. Maestro, la literatura es una construcción humana y racional que se abre camino a la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que otorga un valor estético o poético y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, el que escribe el libro, la obra, el propio texto ya en sí, el lector, tú o yo, y el transductor o el intérprete, que en este caso sería un Jesús G. Maestro o cualquier otro catedrático o erudito experto en cualquier temática literaria. Bueno, yo cuando cursaba estudios primarios y secundarios, incluso bachillerato, incluso en la universidad, nunca leí una definición concreta y fidedigna y que me convenciera de literatura. Yo, incluso muchos profesores de la ESO concretamente, nos decían o bien no se analizaba o no se definía literatura por ser inabordable, o nos decían pues que era una creación humana, era un placer, era una construcción y poco menos más que era una ocurrencia de ese momento, ¿vale? O sea, no había como una definición como la que pone Jesús Maestro en la obra fundamental, La crítica de la razón literaria, obra que estoy revisando y leyendo algunas partes y pues claro, la literatura es lo que dice realmente Jesús Maestro, ¿no? O es lo que debe ser. Y aunque pudiera ser que haya otros intérpretes que no la interpreten como tal, sí que tiene muchísimo sentido lo que él dice, ¿no? Una construcción humana y racional, que se abre camino a la libertad, porque si la literatura no se abre camino a la libertad, estamos retozando en el fango del statu quo, ¿no? Bien, este es el primer punto. Segundo punto, segundo agradecimiento a la teoría literaria de Jesús G. Maestro o al propio Jesús G. Maestro, porque muchas veces su teoría y su persona son indiscernibles. Aunque él diga que sí son discernibles, muchas veces no. Segundo punto. Debemos de agradecerle el hecho de añadir y apreciar unos criterios lógicos y racionales para saber si una obra es literaria o no, apelando al criterio de originalidad primigenia, es decir, innovar en estructura o en temática, o ambas al mismo tiempo, con vocación siempre de libertad y de carácter indómito. La literatura, en este caso, y según diría Maestro, es incompatible con el poder de turno. No obstante, pues el Quijote, a través de ciertas capas narrativas, coagula toda una serie de críticas a la Iglesia, al poder político, también al idealismo, como diría Maestro, pero no deja de ser importante este hecho que nos deja Jesús de Maestro en su crítica literaria, y es el hecho de darnos a los lectores más comunes y corrientes unos criterios lógicos para saber si una obra, discernir si una obra es literaria o no lo es. Entonces queda relativamente claro que una obra literaria tiene que tener esa vocación de libertad y también ese carácter indómito, porque la literatura, si es compatible con el statu quo, no podría considerarse literatura según los cánones y según la teoría literaria de Jesús de Maestro, porque al tener que abrirse camino a la libertad, tiene que criticar todas
toda esa serie de valores culturales que el poder político de turno se encarga de desplegar a partir de esa violencia simbólica, como diría en este caso Pierre Bourdieu, y a través de la escuela y tal, ¿no? Entonces la literatura tiene que estar siempre en pugna con el poder de turno para poder criticarlo y para poder expandir esa actuación de libertad y poder traspasar la censura que la religión o que la propia sociedad impone siempre al individuo. Entonces, la literatura tiene esa vocación de libertad. El punto número 3 sería un enfoque terapéutico de la literatura. La literatura como elemento con el cual superar los trances y problemas de la vida. Sin ir más lejos, un familiar mío me pidió un libro, incluso para ordenar ideas, etc. Y yo le recomendé Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI de Jesús G. Maestro, y también le recomendé Invicto de Marcos Vázquez. Este tipo de libros, que se alejan de la autoayuda bastante, son una excelente alternativa para abrirse un poquito la mente y para tener un pequeño repertorio de herramientas dialécticas con la cual empezar a saber lo que es la propia realidad y la propia crudeza y dureza de la vida. Yo se lo recomendé concretamente a un familiar, y se lo recomiendo también a mucha gente, porque no todo el mundo tiene las herramientas para superar estos trances. Hay que tener en cuenta que vivimos expuestos a una azúcar fácil y mental a través de TikTok, de vídeos de YouTube, de estímulos constantes que nos impiden ver la paja o distinguir la paja del grano. Y este tipo de libros ayudan un poquito a ordenar las ideas. No te digo ya un Quijote, o no te digo ya otra obra literaria que ayude, pues por ejemplo, a sentar ideas, a incluso enfrentarte a tus propios problemas. Yo no voy a decir que a mí Quijote me cambiara la vida, pero sí que es cierto que me otorgó ciertas herramientas y me otorgó pues cierta flexibilidad mental a la hora de enfrentarme a los problemas amorosos, sociales, políticos, religiosos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este enfoque terapéutico de la literatura, a partir del cual Jesús G. Maestro ha dicho que está investigando científicamente con un grupo de personas, supongo que estarán haciendo un doctorado sobre esta temática, pues me parece interesante, ¿no? Olvidar un poquito otras prácticas de recuperación y apelar de nuevo a la literatura, porque quien lee literatura de calidad tiene un repertorio de actos, ¿vale? y unas herramientas digamos, internas para enfrentarse a ciertos problemas que otras personas no tienen, ¿no? Y de hecho esto se ve muy claro en Instagram, en YouTube, en Twitter, cuando una persona sube una máxima concreta de 2 palabras de Séneca o de Marco Aurelio, etcétera. Son personas que están ávidas de tener un conocimiento más amplio de la realidad, pero lo sustituyen por una frase descontextualizada. No. Lo que te va a ayudar a enfrentarte a tu realidad y a sanar los problemas internos que pudieras tener en potencia es leer una buena obra literaria con paciencia y retándote a ti mismo y viendo cómo otros personajes de la literatura ya han pasado por tus mismos problemas que tú, y por tanto eso te ofrece pues una compañía y una cercanía que ningún otro tratamiento es capaz de ofrecer realmente. Otro punto que tenemos que agradecer a Jesús Maestro y a su teoría literaria es ayudarnos a volver a la realidad y al justo medio, ¿no? Como diría Aristóteles, a la virtud. Aunque bueno, él diría que la virtud existe cuando hay un vicio que ocultar, pero bueno, me entendéis, ¿no? Una vuelta a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Jesús Maestro ayuda, con su teoría, a no tomarse la ficción de una obra literaria, y mucho menos filosófica, en serio. Yo, por ejemplo, le debo a Jesús Maestro, con su visión de la literatura, haberme devuelto al presente. Ya sabéis que yo estaba en una época pues muy afín al existencialismo, al absurdismo, literatura que me sigue gustando, pero que ahora interpelo desde otro punto, desde otra perspectiva. Lo mismo con el pesimismo filosófico y lo mismo con algunas obras literarias, que me lo tomaba muy en serio. Entonces yo llegué a estar bastante mal, bastante enfermo mentalmente, al haberme tomado de sopetón todo lo que Kafka me decía en sus libros.
que me sigue interesando Kafka como autor. Es un autor que critica la burocracia, que critica su sistema presente, la soledad del individuo en una sociedad ya un poco más jerarquizada y comercial, pero no hay que tomárselo en serio, ¿vale? Porque la realidad es lo que está a pie de la calle y no lo que está en un libro. Entonces, encerrarse en un libro puede ser peligroso. Y esto es lo que Jesús Maestro nos advierte. Tomarse en serio una ficción literaria es peligroso, y tomarse la ficción de una obra filosófica en serio lo es aún más. Entonces, yo le debo a Jesús Maestro, con su visión de la literatura, devolvernos al presente, ¿no? Leer literatura sin interpretarla adecuadamente es muy peligroso, porque los tramposos están en todas partes. Solamente tenéis que ir a Twitter o a Instagram y vamos a ver todo un repertorio de alabanzas a autores que abogan por incluso el suicidio, etcétera, ¿no? O sea, realmente contenido muy peligroso. O sea, darle una obra literaria a una persona que más o menos entiende para que lo interprete él solo, una persona que esté en un mal momento, darle a un Mainlander o a un Schopenhauer puede ser bastante tétrico. Entonces, claro, no todo el mundo tiene la capacidad para comprender que el juego filosófico es una pose. Hasta el propio Schopenhauer decía que la teoría que él anunciaba no tenía por qué corresponder a su modus vivendi, a su práctica habitual de vida. Yo expongo una teoría porque me parece lícita, porque me parece que tiene consonancia con el mundo, pero yo la expongo y yo no tengo nada que ver con la teoría, según dicen muchos filósofos y tal, ¿no? Como Schopenhauer, que el tipo era muy jugón en ese sentido, con una ironía inherente. Entonces, claro, y la persona pobre del siglo XXI que se toma en serio al filósofo del siglo XVIII que vivía, bueno, como un burgués con toda la riqueza del mundo y que proponía en su libro de alejarnos de las riquezas, pues es la trampa, y la trampa que hay que soportar y que evadir, ¿no? Y en esto Jesús Maestro pues es un exponente importante. En punto número 5, como agradecimiento a la teoría de Jesús Maestro o a propio Jesús Maestro, es una crítica siempre presente e inherente a la hermenéutica postmoderna y a autores que defienden la muerte del autor o interpretaciones meramente psicologicistas y pasionales de la literatura. Esto es, que son subjetivas e intransferibles a partir de una obra literaria. La interpretación de una obra literaria que hacen los profesores afines a teorías más bien postmodernas del mundo americano y del mundo inglés y del mundo francés y incluso del mundo español en algunas universidades, yo me los he encontrado en alguna que otra asignatura, es una interpretación totalmente fuera de lugar, es una interpretación totalmente acientífica y es una interpretación totalmente subjetiva, psicologicista, emocional y donde todo vale. Y en la literatura, para interpretar la literatura, no todo vale, porque si valiera todo no es serio. Y de hecho lo que ha hecho Jesús Maestro es devolver la seriedad a la literatura. Entonces ya no debéis de creeros lo que os diga el profesor de turno postmoderno que diga que Foucault dijo que el autor función social, el autor muere. No. Hay que saber discernir quién te quiere engañar o quien hace una interpretación totalmente estúpida o acientífica del hecho literario o de una obra literaria, porque es muy fácil que te engañen. No debemos caer en la trampa. Quien interprete la literatura desde parámetros postmodernos, sin criterios, totalmente acríticos, acientíficos, etc., es porque no tiene un sistema y un aparato crítico, como diría Jesús Maestro, con el cual interpretar la realidad. Y por eso Jesús Maestro, la interpretación de la literatura me parece fundamental e inigualable, ¿vale? Y es el mérito que le damos aquí en el punto número 5, enfrentarse a todo el aparato de crítica con su crítica de la razón literaria, a todo el aparato hermenéutico de la posmodernidad, un aparato hermenéutico de la posmodernidad al que yo era afín hace unos años. Yo me tragaba todos los postulados posmodernos, el feminismo, las muertes del autor, el psicoanálisis de Lacan, etc. Bueno, ya un poco me he desvinculado de esto. Vamos a analizar la literatura desde parámetros científicos y vamos a devolver a la disciplina a donde se merece, a partir de un estudio más o menos científico que se aleje de estos parámetros subjetivos e intransferibles de persona en persona, ¿no? Porque, bueno,
está muy bien apelar a los sentimientos, pero la literatura no puede ser solo sentimiento, hay que analizarlo de forma crítica, porque si no, todo el mundo puede interpretarlo, ¿no? Entonces esto no puede ser. El punto número 6, que es también agradecimiento a Jesús Maestro, es en definitiva el realce y la consideración o la reconsideración de la literatura hispana frente a la maquinaria angloamericana. Ya critiqué yo en algún que otro vídeo a editoriales como Alba Editorial o incluso a youtubers con editoriales como Trotalibros por desconsiderar totalmente la literatura española de todos los tiempos. Se hacen un flaco favor. O sea, yo no he visto a estas editoriales que están tan en boga últimamente, por así decir, editar a clásicos españoles que podrían hacerlo, porque Trotalibros, por ejemplo, ha editado recientemente a Federico García Lorca, Alba ha editado recientemente a Valle Inclán. ¿Por qué no lo hacen con otras obras literarias? ¿Por qué siguen apelando a la literatura francesa y americana e inglesa del siglo XIX y XX? Nos hemos olvidado de los clásicos españoles y esto no debemos de permitirlo. Y esto es una de las alabanzas que yo le hago a Jesús G. Maestro, otro de los agradecimientos. Poner de nuevo en la palestra informativa y mediática y mainstream, porque Jesús Maestro ya es bastante famoso, a obras como La Celestina, El Lazarillo de Tormes, La Regenta, El Quijote o Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, lectura actual mía, o las poesías de las generaciones del siglo XX española. Se olvida a veces la riqueza que tenemos aquí y muchas personas pues se ponen a hablar de Shakespeare, se ponen a hablar de otros autores que están muy bien, pero que realmente nos olvidamos de nuestros clásicos y esto no debemos de olvidarlo. Entonces, cierta dosis de chauvinismo no viene mal y Jesús G. Maestro la implanta muy bien, haciendo que la literatura española vuelva a tener su enfoque y su mirada. Y de hecho estoy seguro de que las editoriales están empezando a vender muchísimo más ejemplares de ciertas obras gracias al enfoque de Jesús G. Maestro y a la fama que está adquiriendo sus vídeos en YouTube, ¿no? Estoy seguro de que ha habido un repunte de compra de libros como los que he mencionado antes. Estoy totalmente seguro. Sin ir más lejos, me lo compré por las veces que él lo menciona. Coplas a la muerte de su padre. Un librazo, ¿eh? Por cierto, me está gustando muchísimo. Bien, entonces no vamos a dejar de criticar nunca a estas editoriales españolas en que encima son españolas que se olvidan de editar a los clásicos olvidados españoles. Bien, el punto número 7 de agradecimiento a Jesús G. Maestro o a su crítica literaria. Nos ayuda, a partir de su propio criterio, a tener herramientas dialécticas para enfrentarnos a la propaganda posmoderna o a autores extranjeros, siempre con un pie y una mirada en la ciencia como elemento garante de progreso. Una crítica a la falta del sentido común y una crítica a lo políticamente correcto, que pisa la ciencia, lo políticamente correcto hoy en día pisa la ciencia para estar en consonancia con una idea que podría ser considerada controvertida. Siempre aquí apelaré a un libro de Pablo Malo, del psicólogo Pablo Malo, llamado Los peligros de la moralidad. Un libro que está muy emparentado con una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. ¿A qué me refiero con que lo políticamente correcto hoy en día pisa la ciencia? Pues me refiero a que científicamente está demostrado que existen dos sexos. Se podría debatir el tema de dos géneros. Bueno, hay como dos géneros o sexos, ¿vale? Aquí en este vídeo no voy a hacer esa distinción. Dos sexos o géneros en la naturaleza, que es el hombre y la mujer. Aunque yo valoro la idea de excepciones muy, muy puntuales, para nada expansibles, a más de un ínfimo porcentaje de personas que quizá estén entre un intersexo, ¿vale? Sí que creo que eso puede existir, pero que el 98,9% de las personas del planeta deben de estar adheridas a un hombre o a una mujer, ¿vale? Sin más. Porque esto es un hecho científicamente probado. Estoy seguro de que los comentarios se van a plagar de personas que digan que no estén de acuerdo. Bueno, esto no hay por qué estar de acuerdo, es un hecho científico. Y muchos me dirán que, bueno, el género es una construcción social.
Bueno, es que la construcción social del género empezó en el Paleolítico o antes del Paleolítico, entonces, ¿cómo vamos a derrocar eso, no? O sea, la deconstrucción de Jacques Derrida sirve hasta cierto punto, pero pretender deconstruir el género sistema formado a partir del Paleolítico o en el Paleolítico y querer derrocarlo en pocas décadas a partir de una ideología posmoderna que nos dice que podemos ser lo que queramos, que podemos ser, si queremos, hombre o mujer o a la vez, oye, yo eso no me lo creo, ¿vale? O sea, yo por ahí no voy a pasar. Desde luego. Y yo antes estaba muy afín a esto, pero ya os digo que me he vuelto... yo creo que más racional, pero que muchas personas ideológicamente politizadas me dirán que me he vuelto más conservador. Pero no, me he vuelto como más racional, oye, y prestando atención a lo que nos dice la ciencia más allá de lo que nos exponga un tío de turno o una tía de turno que nos diga que ha nacido mujer, ha nacido hombre y viceversa. Yo por ahí no voy a pasar, ¿vale? Aunque repito que hay excepciones, ¿vale? Yo creo que sí hay excepciones. Bien. Entonces, este criterio que adoptamos a partir de Jesús el Maestro, pese a ser una copia del suyo, no tiene por qué ser malo de por sí, porque supone un buen punto de partida para, a partir de ahí, desarrollar y dar forma al nuestro propio. Voy a leer un comentario de YouTube que le dejé a un canal de aquí de mi zona, ¿no? Bueno, en mi ciudad hay un canal de YouTube que es Costa Noroeste. Bueno, creo que nunca lo he dicho, yo soy de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, y Costa Noroeste Televisión es la televisión autonómica. Bueno, el día 16 de febrero, si ponéis Costa Noroeste y os vais al vídeo de 16 de febrero, hay un vídeo titulado Charla, Coloquio, Cervantes y el Quijote para curiosos, por Francisco Cuevas Cervera. Bueno, yo me vi la conferencia entera. Este es un profesor de universidad de la Universidad de Chile, pero él nació aquí, ¿vale? Pero se fue a Chile y tal. Bueno, da una conferencia sobre el Quijote. Y yo le comenté una cosa porque cae en los mismos vicios que todo el mundo. Claro, al haber entendido el Quijote a partir de cervantistas como Maestro o como Gonzalo Torrente Ballester, etcétera, etcétera, otros cervantistas como Francisco Rico, ya tú no te crees estas cosas, ¿vale? Entonces, voy a leer un poquito lo que yo le dije a esta persona. De hecho, voy a grabar la pantalla a partir 3, 2, 1 y ahora está grabando la pantalla. Bueno, la conferencia que he dicho es esta. Y el comentario que yo le hice, bueno, esta es la persona, está aquí en una especie de coloquio y de charla. Y bueno, pues él quiere acercar el Quijote a las personas que están ahí, ¿no? Pero claro, las personas que están ahí no tienen culpa de que el conferenciante caiga en los mismos vicios que caen todos los americanos al interpretar el Quijote. Y en él es aún menos salvable el hecho de que sea profesor de universidad y siga replicando como un loro las máximas y los parámetros de autores extranjeros, paradójicamente. Entonces yo le hice la siguiente crítica a partir, por supuesto, de un parafraseo de Jesús el Maestro, ¿vale? O sea, permitidme el parafraseo porque yo tampoco me dedico a esto de la literatura, simplemente es un hobby mío y me gusta estudiarlo en mi tiempo libre, pero por supuesto que aunque tengo ideas propias y yo no le compro todo a Jesús Maestro, pues es una muy buena base empezar con su criterio para ir desarrollando el nuestro propio, ¿no? Entonces yo le dije lo siguiente: se hace un flaco favor el conferenciante al establecer el paralelismo Cervantes-Shakespeare y pierde para mí toda credibilidad y originalidad, no me acusen de falacia ad hominem por repetir lo que los ingleses y americanos. Shakespeare no escribió lo que Cervantes. Decir Cervantes y Shakespeare a modo de endiadis es caer en lo que nos dicen los angloamericanos y su supuesto canon occidental para inflamar la fama, valga la paronomasia, de un autor que no escribió más que obras dramáticas y algunos sonetos. Porque él se refería al canon occidental de Harold Bloom, etc. Equiparar a Shakespeare con Cervantes se ha vuelto popular y, según veo, profesores que dan clases siguen cayendo en la trampa angloamericana. Nada que ver Shakespeare con Cervantes, que escribió prácticamente de todo. Shakespeare no se atrevió con la narrativa. Será su canon, no el mío. Shakespeare tiene fama, no mucho más. Léase las tragedias y verán que sus asesinos no llegan ni de lejos, ahí me equivoqué, a la arquitectura quijotesca. Pierde toda credibilidad el conferenciante, además, cuando menciona a Borges a colación de no sé qué asunto. No, Borges no debe ser mencionado en ningún vídeo sobre el Quijote ni Cervantes, pues según este escritor, él disfrutó más la lectura de la obra traducida al inglés. Con eso lo digo todo.
sobre por qué no leer el Quijote de Trapiello, porque él hace alusión ahí, porque muchas personas, muchos asistentes, el público le dijo que no se atrevían a leer no se atrevía a leer el Quijote y le apelaron sobre el de Trapiello. Y él dijo que bueno, que tiene su cabida, en fin, divagó un poco y yo le dije lo siguiente, sobre por qué no leer el Quijote traducido al español, vean este vídeo de Jesús Maestro, que tiene un vídeo de Jesús Maestro apelando a las razones por las que no leer el Quijote. Si quieren saber realmente sobre el Quijote, sigan los vídeos del catedrático Jesús Maestro. El Quijote no es un libro que da pie a la realización de los sueños de los idealistas. Es justo lo contrario. Lo que pretende Cervantes es advertir sobre los peligros de llevar a cabo empresas imposibles. De ahí la ridiculización y el escarnio del personaje, que por otro lado no está loco, se lo hace. Plan urdido por Cervantes para poner en boca de Don Quijote toda una sarta de verdades incómodas, discursos libertarios y ateos que despliegan toda la novela. Trampas constantes. Véase El Quijote como juego de Gonzalo Torrente Ballester. Un libro que es cortito, está muy bien. La literatura española del siglo de oro no se permitió vivir en las nubes, como se hicieron franceses, alemanes e ingleses. Lean a Quevedo y a Lope y también compárenlo con los franceses coetáneos, a excepción de Rabelais y su magistral Garganto de Pantagruel. Un libro que me he estado... Bueno, esa va a ser, Garganto de Pantagruel, la lectura larga de verano, y tienen una pintaza. Respecto a lo del caballo clavileño, porque estaban diciendo que si clavileño, si tal... Bueno, Don Quijote y Sancho saben perfectamente, Don Quijote desde luego sí, que Clavileño está parado y no volando por los cielos, porque Don Quijote le dice a Sancho y Sancho a la duquesa algo así como que no repare en que las voces suenan cerca porque estas cosas funcionan por encantamento. Don Quijote quiere jugar. No corrijo al conferenciante, Dios me libre de ello, solo apunto algunos detalles por si algún interesado en la obra rescate mi comentario. Realmente la conferencia, pese a venir de un paisano mío, se me queda corta y con teorías ya viciadas. Hace falta un poco más de rigor a la hora de interpretar Cervantes y el Quijote. Y sobre todo es necesario hacerlo desde un método distinto a la hermenéutica anglosajona. Y aquí apelamos a Jesús Maestro, que se ha encargado de decirnos a los españoles lo que pretendía Cervantes. Eso no lo debemos permitir, y menos un profesor de universidad, que funciona como traductor de la obra al público general. No debemos fiarnos de estos últimos. De los extranjeros que pretenden explicarnos la obra tampoco, y mucho menos de supuestos eruditos y cervantistas que interpretan la obra en clave idealista. Don Quijote no es ejemplo de una persona que lucha contra su realidad para llevar a cabo sus sueños. Es un contraejemplo de cómo no hay que operar en la vida. Perseguir un sueño puede abocarte a un fracaso casi asegurado si ese sueño es demasiado alto. Lean El Quijote, pero léanlo bien. Un saludo. Porque no me pude callar, sinceramente. O sea, es que uno ya, claro, al tener el listón tan alto con las clases de maestro, leer esto ya como que ya no te lo cuelas, ¿no? Y esto es lo grandioso de Jesús Maestro, que está muy emparentado con el punto número 8, ofrecernos clases gratuitas y de calidad. Esto acerca la literatura y su estudio a personas interesadas, pero que no tienen recursos ni tiempo para estudiarla o haber ido a la universidad. Al igual que Ernesto Castro hacía, es de recibo que los profesores de universidad publiquen sus clases, siendo consecuentes con el apelativo pública de universidad. No hay más que decir, ¿no? Y la 9, el punto número 9, de agradecimiento a Jesús Maestro y a su crítica literaria, ofrece razones para no leer el Quijote bajo supuestas traducciones recientes como la de Trapiello. El Quijote sigue teniendo un lenguaje actual. Podéis ir al vídeo que también he apelado en el comentario. Y el 10º agradecimiento te toca a ti, ¿no? Pongo por aquí porque me gustaría que pusierais en los comentarios uno, ¿vale? El punto más importante que añade Jesús Maestro y que no se repita con los 9 últimos que yo he dicho. Y pues nada, ponlo en los comentarios, un punto que será el 10º y te tocará a ti concretamente, ¿no? Por supuesto hay más puntos, pero estos a mi juicio yo creo que son los más destacables, ¿no? Haciendo un repaso, una definición racional de literatura. El punto número 2, añadir y apreciar unos criterios lógicos para saber si una obra es literaria o no. El 3, un enfoque terapéutico de la literatura. El 4, una vuelta a la realidad y al justo medio. El 5, una crítica a la hermenéutica posmoderna. El 6, el realce y la consideración de la literatura hispana frente a la maquinaria y también una ayuda a la venta de libros de esa época barroca o renacentista o post o tardo medieval de la literatura española. Y el punto número 7, que nos ayuda a partir de su propio criterio a crear un criterio propio
El 8 nos ofrece clases gratuitas y de calidad y el 9 ofrece razones para no leer el Quijote según supuestas traducciones. Y tengo muchas más, pero estas son yo creo que las más relevantes a mi juicio. Jesús Maestro es una persona fundamental. Es una persona que muchas personas ya me lo han comentado por los comentarios alguna que otra vez. Es una persona, un intérprete, un crítico literario que se va a apreciar mucho más cuando muera, por desgracia. Y tenemos la suerte de estar vivos para apreciarle. Sé que no es tampoco lógico o conveniente hacer una alabanza o un halago a la propia persona, sino que yo debería de hacerlo a la propia crítica literaria que la ha publicado, pero realmente me resulta muy difícil alejar o distanciar al propio personaje Jesús G. Maestro de su teoría literaria. Creo que van juntos y creo que los dos se complementan muy, muy, muy bien. Tenemos suerte de haber sido coetáneos de él, tenemos suerte de haberlo visto vivo, hablando en público, incluso teniendo oportunidad de ir a visitarlo, porque va a ser de esos cervantistas que van a pasar a la historia por ofrecer un enfoque nuevo. Creo que la teoría de Jesús Maestro va a tener mucha más relevancia cuando la rescaten pues nuevos estudiosos de la literatura y se den cuenta del valor que tiene la teoría de Jesús G. Maestro. Tiene, por supuesto, muchísimas críticas a su teoría, su persona, pero los puntos positivos de su teoría y de él como persona superan con creces a los negativos y a los supuestos sesgos que los tiene hispanistas, etcétera, o hispanófilos, materialistas, etcétera, pero que ofrece un aparato crítico con el cual despertar toda una curiosidad por el saber literario y por hacerse compatible en un mundo muy, muy difícil. Así que nada, espero que os haya gustado de verdad mucho el vídeo. Os espero en los comentarios para que me pongáis la alabanza o el agradecimiento número 10. Suscribíos al canal, darle a like si os ha gustado y compartidlo con quien creáis que le pueda interesar. Tengo más vídeos sobre Jesús G. Maestro, 10 críticas, tengo también reseña de su último libro, así que podéis bucear por mis vídeos. Un saludo, me despido y hasta la próxima. Adiós.